Soy la ingeniera Esther Vargas, vicepresidenta del capítulo de Ingeniería Civil. Bienvenidos a Consultorio de la Construcción. Hoy día vamos a tener como invitado al ingeniero Luis Alberto Mansur Abujatba. Él va a hablar con nosotros sobre la remodelación, aspectos muy importantes que necesitamos también como ingenieros saber. Específicamente la remodelación de la torre y el campanario de la iglesia San Jerónimo en Ica, una joya patrimonial que forma parte del legado histórico de nuestro país. Bienvenido, Lucho Mansur. Esther, un gusto. Es un gusto tenerte entre nosotros. Un gusto participar acá, Esther. Efectivamente, esa iglesia de San Jerónimo o Jesús María, como le dicen los iqueños, es muy importante porque es lo que está fungiendo a raíz del sismo del 2007, del mal llamado sismo de Pisco, porque el epicentro fue en mi tierra, Chincha. El mal llamado sismo dañó mucho las estructuras de la catedral de Ica y es lo que funge ahora como catedral de Ica. Y entre sus cimientos está enterrado el sacerdote Fray Ramón Rojas, que es el de la Cruz de Chalpón, el que encontró el pozo de agua en Pozo Santo, camino a Ica, y cuentan un montón de leyendas como que entrando a Ica hay un cerro que se llama Cerro Prieto, que ya tiene la forma de un volcán, dice que era un volcán en erupción y que lo encadenó. Ahí tiene su historia entonces, ¿no? Tiene muchas historias, algunas, Pozo Santo existe, Pozo Santo existe, pues es un pozo artesiano, ¿no? Y sale agua de ahí, efectivamente hay agua en el desierto. Claro. Dime, Lucho, ¿cómo nace la iniciativa, ¿no? de remodelar la torre y el campanario de la iglesia? A raíz del terremoto del 2007, las autoridades se pusieron muy exigentes en muchas cosas, y que era un lugar público, me gustaría poder ver el video cómo estaba antes. No sé si Claro. Ya, ese es el título. En ese estado se encontraban Al iniciar. las estructuras, ¿no? Se trata de una estructura de más o menos 5,50 por 5,50 y ahí nomás. Y si te das cuenta, ese es el obispo. Un segundito. Si te das cuenta, las rajaduras van de abajo arriba porque no había ningún collarín de amarre, pese que el diseño, porque llegaron a aparecer planos después, el diseño sí los contemplaba. Entonces se procedió a ubicar 3 collares. Para que tengas una idea, la torre alta del campanario tiene 23 metros de altura, ¿no? Es bastante alta. Y en el interín, bueno, se decidió, ¿podría avanzar una más? Eso fue el estado inicial. Esto ¿no? es el estado inicial. Vista de la calle La Mar. Siguiente. Aquí está el obispo, tenía una escalera precaria que tuvimos que demolerla. Siguiente. La forma es la siguiente. Es una forma rectangular y se procedieron a hacerle 3 collarines. En el interín sacamos 2 pisos, vaciamos 2 techos interiores, ya que vamos a colocar arriostres, y como la cimentación siguiente, como parte de la evaluación hicimos calicatas para ver si los cimientos correspondían a una estructura de ese tipo, porque iniciando los trabajos no tuvimos plano alguno. Claro, eso iba a preguntarte, ¿qué desafíos, ¿no? Sobre todo estructurales, encontraste? Bueno, los desafíos tuvimos que irlos venciendo poco a poco, como por ejemplo hacer calicatas, ver si los cimientos cumplían. Siguiente, hicimos perforaciones en los muros para ver los espesores del muro. O sea, no había planos iniciales. Inicialmente no habían, aparecieron planos casi un año después que terminamos la obra. Siguiente, ¿no? Tuvimos que desmontar las escaleras, que fue todo un reto demoler una escalera de 23 metros de altura sin que hayan daños. En esta obra no tuvimos ningún percance.
Absolutamente ninguno. Siguiente, otra vista de la escalera ya demolida, ¿no? Tuvimos que ir demoliendo de arriba abajo, apuntalando como se En podía. realidad, entonces, ¿esto se trató de una restauración, una reconstrucción o una combinación de Las ambas? tres, es Sí, ¿no? remodelación Sí, también. también ha habido También remodelación. hubo detalles de arquitectura que solucionar. Terminamos colocando 2 pisos, cambiando escaleras y dándole la resistencia y consistencia estructural que se quería. Claro. ¿Podemos ver el plano anterior? No, siguiente. Siguiente. No, esos son los anclajes. No, ¿podríamos retroceder 2, por favor? Uno más. Uno más. Uno más, en el plano. El Uno plano, antes, ahí está ahí. el plano. Si te das cuenta, en las columnas le tuvimos que anclar unas columnas para fijar los muros. El muro de arcilla, que era de 90 centímetros de espesor, ya se había separado de las columnas. Entonces tuvimos que fijarlo. Para fijar a las columnas existentes fijamos anclajes. Ah, entonces tenía columnas, ¿no? Tenía columnas sí. en ¿Y buen de qué estado. materiales estamos Concreto, hablando? concreto De armado. concreto. Y cumplían normas actuales. Ya. ¿No? ¿Y qué otros materiales encontraste? Porque esta construcción tiene años. En este caso fue ladrillo nada más. Ya. ¿Y tu restauración, qué solamente fue concreto? Solo fue en concreto. Concreto. Esta vez trabajamos en concreto. En otras iglesias hemos usado tecnopor, porque tenían albañilería alveolar, que ya no nos enseñan en la universidad esas cosas, Claro. y cambiamos, como le modificamos las estructuras, eso fue en la Catedral de Chincha, modificamos las estructuras y para que trabajen rellenamos con núcleos de tecnopor y concreto muy ligero de 900 kilos por metro cúbico. Claro. El trabajo que se... Esos son los anclajes, si te das Ya. cuenta, están fijados con epóxicos al muro de concreto y sobre eso vaciamos una columna. Y dime, y para todo este trabajo, ¿cómo hicieron para que que esta intervención no afecte el patrimonio cultural, Respetamos ¿no? hasta el último, no notas cambios de detalle, no se notan cambios de detalle en lo que hemos hecho. Hemos respetado en todo momento todo tal cual estaba. ¿No? Porque todos los cambios fueron interiores. ¿Y las tecnologías que utilizaron? Las vigas, que originalmente era una viga, un collarín por piso, hicimos en los 2 primeros pisos los collarines, pero usamos del muro de 90, lo partimos, picamos por dentro y dejamos un núcleo central y vaciamos un collarín y después lo vaciamos por fuera. Ya. Ah, claro. Dime, ¿y el Ministerio de Cultura también intervino, la municipalidad? No, la municipalidad, el Colegio de Ingenieros, Ya. presentaron una serie de observaciones que se levantaron absolutamente todas. Bueno, estaban contempladas en el proyecto. La única observación que no encontramos, que no la puse como parte del proyecto que enviamos a la municipalidad, fue la de la Junta de Separación Sísmica, que también cumplía. No hubo problema para nada. ¿Y la comunidad también participó? ¿Estuvo de acuerdo, ¿no? ¿Cómo fue recibida Mira, la obra por ellos? la comunidad no molestó para nada. Y en la zona donde estábamos trabajando había mucha gente de mal vivir. Así que no podíamos armar andamios porque era dejarles una entrada a la iglesia. Así que diseñamos y construí un andamio que subía solo hasta arriba, llevaba a la gente, bajaba, en fin. Se tuvieron que usar técnicas no convencionales porque era una obra no convencional. Claro, era diferente. Pues. En Sí. este caso, ¿cuánto tiempo te llevó hacer la restauración? 7 meses más o menos. 7 meses. 7 meses. Ya. Y también Estos trabajos son lentos, pero los ahorros son significativos. y los aspectos administrativos, ¿hubo dificultades o todo estuvo... Mira, mayor Esa parte- dificultad, no tuvimos mucho apoyo por parte del obispado, quedaron muy contentos con el trabajo. Podríamos seguir avanzando. Acá en esta vista se ve
que estamos reparando un lado, se está vaciando la columna de un lado. ¿Se ve el encofrado? Sí, sí, ¿No? se ve. Siguiente. Acá ya vemos que ya se había vaciado el primer piso, estábamos encofrando el segundo y entrando al tercer nivel, ¿no? Ya. Siguiente. Acá estábamos vaciando por la parte, esta es la calle La Mar. Los trabajos se hicieron a 15, 20 y hasta 23 metros de altura. Mira, a ver, dime, tú que tienes el ingeniero Mansur, ¿no? Es especialista ya de muchos años, 40 años, como tu experiencia, ¿no? Egresados Profesional, ya 40. que son 40 años que han pasado egresado de la Universidad Ricardo Palma, Exactamente. y tienes tu empresa, ¿no? Y Sí. mayormente, como comentaste, ¿no? Tienes tú también años ya restaurando otras iglesias Mira, de este tipo. ¿Es la primera que no has es la intervenido? primera. Hemos hecho cambios estructurales importantes en un montón de iglesias. En Chiclayo, en Cañete, en Chincha, en Ica, en Pisco, en Nazca, en ¿Cuántas? un montón de Tiene sitios. bastante En Ica experiencia. hicimos 6. Ah, en Ica. ¿Y Sí. cuál es el impacto que ha ocurrido a restaurar con la comunidad? Normalmente es bien recibido por la Sí. gente. Ujú, El tema de las iglesias algo más o menos respetan. ujú. En fábricas es que sí hay problemas con los sindicatos, pero acá no tanto. Por ejemplo, trabajamos con un padrecito en Chincha. En Chincha también participamos con la Catedral de Chincha. Y el padre quería remangarse las manos y meterse a trompadas con los Ya. del sindicato, ¿no? Pero al final no llegó la sangre al río. Ah, qué bien. Sí, Mírame, sí, ¿y sí qué respetan. aprendizaje, con todo ese tipo de experiencia que tienes en remodelaciones, restauraciones, darías también, ¿no? Podrías comentar para otros ingenieros que si ellos quieren seguir también el camino que has hecho tú, ¿no? Hay varias cosas. La ¿Qué cosa? primera cosa que tienes que hacer es hacer una evaluación de qué hay, hacer un diagnóstico de por qué falló y recién ahí, una vez que hayas hecho el diagnóstico, ver una solución que tiene que ser la más económica. Acuérdate que ingeniería es seguridad y economía, ¿no? Así es. ¿Y otros monumentos históricos que piensas? ¿También se pueden restaurar? Cualquiera. Sí. Restaurar puede ser todo, pero acuérdate que hay momentos que por temas de corrosión es más viable demoler y volver a hacer. Claro, eso también, ¿no? Tú tienes que ver Evaluar. costos. Por ejemplo, en la iglesia de Chincha, el consultor de Lima hizo una evaluación y demoler la fachada costaba 7,5 millones de soles. Y nosotros hicimos el trabajo de restauración, encontramos que el cimiento tenía 2,40 metros de profundidad, ¿no? Y pudimos hacer un cambio estructural anclándonos en los cimientos con epóxicos y llegando hasta arriba por 450,000 soles. Dime, ¿y los materiales que ahora los últimos materiales, ¿no? que se utilizan, naturales, también ayudan en la restauración? Ahora en interno que estábamos comentando que el azúcar, la sal, ¿no? También hay que saber, claro, las proporciones, pero también Sí. ayudan en la construcción, ¿no? Mira, el azúcar es importante y es un tema que pocos conocen, pero el azúcar reduce el calor de hidratación del cemento y te lleva a menores retracciones por fragua, por tanto menor consumo de agua. ¿No? Pero es algo que si no nos dedicamos, y está contemplado en la norma, sino que no estudiamos mucho con respecto a eso. Y hay otros tipos de materiales que tenemos en el campo, como por ejemplo la ceniza de la paja, del algodón, son Así es. plastificantes, porque acuérdate que la mayoría de los plastificantes, que son sílice, microsílice, vienen de los fly ash, las cenizas volantes. Y ese tipo de ceniza sí te da la posibilidad de reducir agua, menor retracción por fragua, menores grietas, y por supuesto que hay otras cosas muy simples como óxido de zinc, que
te levantan el pH del concreto enormemente y le dan una protección alcalina al fierro. Claro. Y es algo que nos estamos descuidando mucho. Claro, hay que conocer los diferentes materiales que tenemos a disposición, ¿no? Y analizarlos y saber cuándo aplicarlos, ¿no? Son tus años también de experiencia, que es muy importante y que puedes también transmitir a los otros ingenieros, ¿no? Se hace lo que se puede. Hay gente, trabajo con un equipo allá en Chincha de 2, 3 muchachos que están bien empapados en las nuevas técnicas, ¿no? Sí, cuéntanos, porque tú eres gerente de la inmobiliaria Torre Ciudad Constructora Mansur. Así es, en son Chincha. 2 empresas. Bueno, trabajamos en la zona, trabajamos a nivel nacional, ¿no? Como todo contratista. ¿Solo restauración o No, también otro tipo de...? fábricas, hay cosas, por ejemplo, una fábrica que procesas alimentos tiene normas muy especiales y específicas, como por ejemplo en los pisos no debe haber un hueco porque si en ese huequito entra agua se genera moho y si son productos alimenticios te van a dar de alma. Claro. Bueno, a ver, Lucho, dinos qué podríamos, alguien que quisiera seguir en esa parte de la restauración o también remodelación de iglesias, ¿no? Porque son patrimonios y es muy importante también nosotros conservarlos. ¿Qué podrían hacer? Como te Porque dije, hay en la universidad únicamente o en el campo. mira, yo lo he visto todo en campo. En campo. Te he tenido que aprender en campo, tienes que pensar en cuál es el problema, cómo funciona, por qué se usa, y así vas aprendiendo. Claro. Además, con lo que has aprendido en la universidad, te han dado las pautas teóricas. El resto ya tiene que ser desarrollo propio de uno, ¿no? Así es. No es que esté escrito. Hay muchos que lo han escrito, pero tienes que ir aprendiendo y siempre tener en cuenta una cosa, que teoría y práctica, si no van de la mano, no sirven para nada. Ni la teoría ni la práctica. Sí, muy bien. Muy bien, Lucho, agradecemos tu presencia y que puedas compartir tu experiencia, ¿no? Con los ingenieros que nos escuchan, que estamos transmitiendo en vivo. Y quisiera unas palabras de reflexión que podrías dirigirte al público que nos escucha ahora en las redes de Facebook. A ver, en la ingeniería hay que tener mucho cuidado. La diferencia entre un mal médico y un mal ingeniero es que el médico los mata de uno en uno y el ingeniero los mata de golpe. O que en la gran mayoría de casos, y eso es lo que nos hace diferenciar de las otras profesiones, da mucha alegría, mucha seguridad, mucho bienestar. La ingeniería es eso. Es una de las pocas profesiones que da mejores condiciones de vida. Y eso es lo que tenemos que apuntar. Fallas pueden haber, pero no pueden ser groseras. Y lo que tenemos que generar es bienestar, no solo propio, sino de la gente que nos rodea. Tú no puedes estar bien si tu vecino pues no tiene agua, ¿no? O no tiene luz. Hay que darles luz, agua, ¿no? Seguridad, que su casa no se caiga. Claro. Las condiciones básicas, ¿no? Sí. Es importante. Muy bien, Lucho. Te agradecemos mucho tu presencia aquí. Espero que no sea la primera vez. De aquí en adelante queremos contar contigo, incluso alguna conferencia de algo que podrías dar también sobre el mismo campanario, ¿no? Y de la torre, allá en Ica. Y ya lo programaremos, ¿no? Más adelante con el capítulo. Bien. Cuando gustes, Esther. Muchas gracias. Bueno, sería todo por esta entrevista con el ingeniero Luis Mansur. Será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.